Adiós INAI, bienvenido. Transparencia para el pueblo, este va a ser el nombre que lleve el instituto que va a sustituir al INAI. Este día en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro presentó los detalles de cómo estaría constituido este organismo. Obviamente esto te va a pasar a la Cámara de Diputados pues, para que se le afinen detalles y también se cree la legislación secundaria, ¿no? O sea, no se esponjen, para eso todavía le falta. Sin embargo, pues bueno, se extingue el INAI por maleta y por corrupto. Sí, en su momento fue un logro de la democracia mexicana, se impulsó por muchos actores políticos, por muchos medios de comunicación, era una exigencia, incluso estaba dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De crear un instituto de transparencia, pero bueno, lo crearon al modo del neoliberalismo y lo fueron pudriendo al paso del tiempo, ¿no? Al grado que, pues bueno, esta semana salieron por ahí un par de escándalos de corrupción que bueno, vamos a comentarlos esos posteriormente a ver el video de lo que dice la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Vamos a verlo. La siguiente, por favor. El INAI tiene básicamente dos tareas principales, que es el garantizar el derecho al acceso a la información y garantizar el derecho universal de los ciudadanos de la protección de datos personales. Estos dos derechos se mueven de manera contraria. Mientras acceso a la información se trata de la máxima publicidad de la información pública, protección de datos es proteger al ciudadano de sus datos personales, como son biomédicos, como son su INE, como son sus datos bancarios, etcétera. Estos dos derechos incluso están regulados por leyes distintas. Y en otros países los estándares internacionales es que lo tengan organismos diferentes. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. El caso de protección de datos, desde hace mucho tiempo, desde que apareció aquel IFAI, cuando todavía ni siquiera era el INAI, venía un transitorio en la Constitución que decía la parte de datos personales, sobre todo los que son particulares, van a corresponder al Ejecutivo. Dice, en tanto el Ejecutivo decida qué dependencia lo haga, lo hará el IFAI. La Constitución, la última reforma, también le da esa facultad de llevar la protección de datos directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y entonces esa va a quedar dentro de la Secretaría. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la Constitución, primero para saber qué vamos a modificar en la ley? Lo más importante que se mantiene, que es el derecho al acceso a la información pública, en el caso de acceso a la información. La publicación obligada de información, que esa también se mantiene, y los medios de defensa en caso de que la información solicitada no sea proporcionada para que pueda ejercer su derecho ciudadano. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Por ejemplo, a nivel federal, hasta antes de la reforma solo era el INAI, después de la reforma van a aparecer 18 autoridades que corresponde al Ejecutivo Federal, al Legislativo, al Judicial, a los sindicatos y a todos los autónomos. En el caso local o entidades, en el caso a nivel estatal y municipal, antes también se tenían nada más 32 organismos homólogos al INAI, o sea, autónomos. Ya también ahora van a tener también por ejecutivo, por legislativo, por judicial y también por sus autónomos. Eso es lo que cambia. La siguiente, nosotros estamos convencidos y plenamente de que se tiene que garantizar y mantener el derecho a la información, por lo tanto no se restringe ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía para seguir informando al pueblo. En el caso de datos personales, también se garantiza la protección de los datos personales, no solo los que tenemos los entes públicos que somos sujetos obligados, sino también los que tienen las empresas, decíamos, como los bancos, etcétera, ¿no? Se mantiene la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los medios de defensa de los ciudadanos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, al igual que
en el caso de acceso a la información, en lugar de tener un organismo garante a nivel federal, ahora vamos a tener 16, por los poderes legislativo, judicial, los autónomos, partidos políticos, y a nivel local lo mismo. En el caso de datos personales en posesión de particulares, se mantiene lo que siempre se ha mantenido, que es la regulación, y se mantiene a nivel de federal, y lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La siguiente, por favor. Entonces, en el esquema actual, digamos, estaban permitidos hasta 7 comisionados, y obviamente al volverse un órgano menos dispendioso, pues nada más vamos a tener un titular, y entonces de 7 pasamos a 1. Hay homólogos en el INAI a nivel que son los que revisaban los municipios. Ahora, en la propuesta de ley, nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local los que ayuden a los municipios. Esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal. Y ahorita vamos a decir cómo, que es el siguiente paso, la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información de todos los datos que ya se han estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley. Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y que se cuiden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la plataforma va a estar regulada ahora en la ley. O sea, nosotros proponemos que la plataforma se regule en ley y eso se le da la garantía y la permanencia de la ley. En los medios ha habido aparentemente una preocupación de que si se va a violar o no la información que hay en la plataforma. Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, cuando nos la entreguen, le vamos a poner un validador criptográfico. ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen. Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y además que la plataforma continúe porque va a venir en ley. La siguiente, por favor. En el esquema actual, decíamos, el particular puede impugnar las resoluciones del INAI, es decir, si alguien no le da acceso a la información, va al INAI y le dice, oye, yo necesito que esta persona cumpla con su obligación de proporcionar información. En el nuevo esquema, como ya no está el INAI, la parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal, y en el caso de los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Anteriormente también, cuando se iban a la última instancia, digamos, el juicio de amparo se resolvía por jueces administrativos. La nueva ley propone que los juicios de amparo se resuelvan con jueces especializados. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los juicios o de los amparos que se llevaban a cabo cuando se iban a la última instancia con el Poder Judicial, el juez resolvía, pero en términos de procedimiento y no resolvía el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Se pedían a lo mejor una información, supongamos que el ciudadano tenía derecho a esa información, en lugar del juez de resolver sobre si tenía derecho o no la información, resolvía sobre si el procedimiento se había hecho bien o mal y reponían el procedimiento en lugar de obligar a entregar la información. Entonces eso es lo que cambia y nos vamos a la materia que es a que resuelva de fondo. Viendo las estadísticas que tiene actualmente el INAI en sus cargas de trabajo, nosotros identificamos que el 80% actual del trabajo que tiene el INAI va a recaer en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el INAI. Es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización. La siguiente. Otro tema importante que no estaba regulado en ley era la coordinación, en lo que le llaman el Sistema Nacional de Transparencia. Es como todos estos entes nos organizamos y nos coordinamos, porque el derecho al acceso a la información es universal y todos tenemos que tener todos los mismos criterios.
Y también sabemos que no estamos, digamos, creciendo a la misma velocidad todos los municipios, todos los estados y la federación. Entonces, con el ánimo de que también permee toda la política de manera generalizada a los municipios, a los estados y a nivel de gobierno federal, y que resulte menos costoso también para municipios y para estados y que se pueda garantizar la información, pues lo que nosotros estamos proponiendo es que en la ley también se incorpore cómo puede funcionar el Sistema Nacional de Transparencia para obligar a una coordinación y obligar a una coadyuvancia de la federación también hacia estados y municipios. Y actualmente, que está regulado en lineamientos internos del INAI, el Sistema Nacional tiene 36 integrantes y se está proponiendo mantener la coordinación. Como es un poco más amplio, van a ser ahora 40, pero además vamos a agregar los sistemas porque también en las entidades federativas, pues en lugar de haber uno va a haber más. Entonces vamos a tener subsistemas por entidad federativa, donde cada subsistema va a estar presidido por el Ejecutivo local. Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hará es establecer la política general en la materia para que sea acorde a todos los niveles y poderes de gobierno y se va a coordinar con todas las autoridades que son las responsables de garantizar el acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué cambios legales se traduce? Bueno, como antes había una ley general para el INAI y una ley federal para el Ejecutivo, para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, esas dos ya no son necesarias, nada más se requiere una, y entonces se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y prevalece como una nueva ley por los cambios constitucionales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son la información que tenemos nosotros como entidades públicas, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, llámese bancos, y ley orgánica y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esos son los cambios que nosotros estamos proponiendo para poder asumir los cambios de la reciente reforma constitucional. Les cuento, señora presidenta. Muy bien. Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Esa es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales. Bueno, ahora sí vamos. Hay muchos ofendidos por esta desaparición del INAI, que se jalan los cabellos y se tiraron al suelo. Ahí tienen a los partidos de oposición, ¿no? Que ellos siempre fueron los principales opositores en materia de transparencia y no rendición de cuentas, pero bueno, ahí los tienen, ¿no? La hipocresía de la derecha. Hay muchos escándalos de corrupción, pero algunos de los más escandalosos que uno dice de plano, o sea, no tienen abuela, pues fue ¿no? Que en el que este señor Guerra Fort utilizó una tarjeta de crédito especial que les dan para gastos, el INAI les daba más bien, y lo utilizó pues para irse de fiesta y echarse pues unos drinks acá en un table dance, ¿no? Y además ocultaron la información, fíjense qué simpático, ¿no? Ellos mismos ocultaron la información. ¿De acuerdo a esta nota de Contralínea de Nancy Flores? Dice, INAI ocultó gastos de Guerra Fort en table dance dedicado a ya saben cómo son. Del 11 de noviembre del 2023. Vamos a ver un poco de lo que dice esta nota. Dice, el Instituto Nacional de Transparencia ocultó los gastos personales que el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y antes comisionado del INAI, Oscar Guerra Fort, hizo con cargo a la tarjeta corporativa de la institución, es decir, con dinero público, al resolver un recurso de revisión promovido por un particular. El Pleno del Instituto censuró los detalles de 94 cargos indebidos que obran en los estrados de cuenta de dicha tarjeta bancaria, porque según... No, pero es que ya no alcanzamos a ampliar un poquito la letra, ya ni con lentes veo, Según los pares de Guerra Fort, estos revelarían su patrimonio. Entre los gastos destacan
3 que se ejecutaron en un table dance de nombre Curazao, clausurado después de trata de, en su modalidad de pros, aunque el Pleno analizó de forma íntegra los documentos, no separó del cargo a Guerra Ford, ni pidió al órgano interno de control investigar este presunto manejo irregular de recursos públicos. Dice, consultado por Contralínea, el funcionario alega que nunca se dio cuenta de que el lugar se dedicaba a la TAN y dice que el dinero lo restituyó hasta con intereses. A la fecha, el INAI mantiene ocultos estos documentos a los que Contralínea tuvo acceso. No, bueno, pues ese ya tiene, ¿no? Pero hay otro más reciente, miren, vamos a ver. Que tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, que acusa al INAI de extorsión para obtener boletos para el Mundial. Ven, nada más que pues, puras finísimas personas, ¿no? Déjame ver dónde está. Aquí tengo la nota de El País, de una nota de Pablo Ferri que escribe en El País. Vamos a ver qué dice. Un nuevo escándalo ha golpeado esta semana al INAI en México, ente autónomo que está en proceso de desaparición. La Federación Mexicana de Fútbol ha denunciado un intento de extorsión por parte de funcionarios del instituto. De acuerdo a la denuncia, estos funcionarios habrían propuesto a la federación bajarle el monto de una multa a pagar de 23 millones de pesos mediante la contratación de un despacho de abogados que hiciera de conciliador a cambio de la entrega de varias entradas para el partido inaugural del Mundial en 2026, que se jugará en el Estadio Azteca. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, no? La denuncia ha forzado al INAI a pronunciarse el miércoles los 4 comisionados del instituto que trabaja en estas semanas en transferir sus funciones a la Secretaría Anticorrupción, como no, señalaron su preocupación en un comunicado y reprobaron los presuntos hechos de extorsión de las personas servidoras públicas que trabajan en esta institución. Háganse guajes si es la forma de operar de estos organismos autónomos que se crearon para beneficiar pues, a las diversas actividades que llevaba a cabo el neoliberalismo, hablando de empresarios coludidos con funcionarios públicos, porque el neoliberalismo, este capitalismo hipersalvaje, pues solamente puede operar gracias a la corrupción. De otra forma no nos conviene ninguna de sus medidas. Entonces, no, eso es algo de lo que sabemos, más allá de los salarios, la opacidad, la forma como también pues no se justifica su supuesta imparcialidad y que son grandes conocedores del derecho, imparciales, insisto. Cuando esta señora Jacqueline Pechard y María Marván, dos grandes personajes dentro del INAI, históricamente, que los llevan para acá y para allá, gente como Aristegui y otras organizaciones que los tienen como conferencistas, ¿no? Y se dan baños de pureza que supuestamente total y absolutamente imparciales, y terminan apoyando los esfuerzos de Claudio X González, como lo hemos visto en los últimos años con todas estas mareas rosas, y ahora se están uniendo a este proceso de crear un nuevo partido político, del Frente Cívico Nacional, con Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, pues, ¿de qué me están hablando, no? ¿De qué me están hablando de que era un instituto imparcial, cuando tenía desde siempre tintes políticos, ¿no? Y bueno, este es uno de varios institutos que, como saben, se extinguieron, porque ya ni hablar de la Comisión Reguladora de Energía, la COFESE, el Coneval, vale. Entonces, muchas instituciones que estuvieron pues, al servicio de los intereses neoliberales, ¿no? Durante muchos años. Y yo sé que a muchas personas no les gusta que hablemos de estos temas, pero pues la neta, pues ahí están. Antes me recuerdo cuando un funcionario público platicando con él, por ahí, no sé, como por el 2000 algo, hablamos del neoliberalismo y decía, no, es que eso no existe. Casi me decía, no, voltea para otro lado para que no veas lo que está ocurriendo, no existe. Yo, ¿cómo que no existe? ¿No? Era una palabra que ni siquiera
aparecía en el diccionario, no se debatía. Hoy sabemos que pues un sistema político-económico que pues, sirve para esquilmar a los países y a sus pobladores, ¿no? En todos, tanto el valor del trabajo como los recursos naturales y otras formas de ingresos y riquezas que tienen los estados, ¿no? Los países. Entonces, pero, y estos querubines, estos angelitos, fíjense, gente tan decente que luego venían a dar conferencias por acá en la legislatura mexiquense y en otros lados, ¿no? Andaban viajando por el mundo diciendo, no, somos el ejemplo de transparencia y de pulcritud y tal. Bola de gandallas, hijos de eso. ¿No creen? La verdad que, insisto, muchos seguramente me la han de estar recordando al estar diciendo, a mi santa jefecita me la están recordando, pues al referirme así de esta gente, pero pues fue durante muchos años que tuvieron un doble discurso, ¿no? Por un lado, pues eran ejemplo de un instituto democrático y de funcionarios patriotas, servidores del pueblo, cuando pues por otro servían a los intereses de la iniciativa privada y los políticos corruptos, y ellos a su vez se daban por bien servidos, que les daban un presupuesto enorme y se servían con la cuchara grande, ¿no? Y como ellos a final de cuentas administraron la transparencia, pues ocultaron todos esos gastos, ¿no? Lo más escandaloso que no pueden ocultar, pues eran normalmente sus salarios, que también, sus salarios, bonos y otra serie de prestaciones, que también uno decía, no recuerdo, creo que eran 1,500 millones de pesos, que era lo que nos costaba hace unos años, el INAI, y uno decía, bueno, pues para labores administrativas, pues como que sale caro, ¿no? Sale carito. Yo creo que las fotocopias, los clips, las engrapadoras, las computadoras, pues no sé, o quizás cada año cambiaban de muebles y de equipo de cómputo, no lo sé, pero pues sabe que pues, salían caritos, ¿no? Ahora esta reforma que nos plantea el gobierno federal, que está dentro de una corriente que es el humanismo mexicano, pues realmente no plantea grandes cambios más que, digamos, hacerlo más transparente, menos oneroso y más efectivo. Por ejemplo, algo que siempre me pareció muy raro, las unidades de transparencia municipales no sabían nada. Y por ejemplo, la unidad de transparencia de la capital del Estado de México, Toluca, por ser la capital, pues supuestamente debían ser muy profesionales. La verdad es que estaban bien pelas, bien pelas los encargados, y así de otros municipios. Imagínense municipios rurales chiquitos, alejados, donde nadie los ve. Así estaban las cosas terribles en aquellos años. Ahora esta reforma plantea que sean organismos estatales los que regulen la transparencia municipal, aunque les duela a los presidentes municipales, que sabemos que se sienten, de todos los partidos, que se sienten virreyes dentro de sus dominios, ¿no? Que nadie puede ir a molestarlos, y ellos pueden utilizar el recurso público, al personal, a todos los recursos del ayuntamiento, pues a su antojo, ¿no? Porque son pequeños virreyes. Eso se acabó, ahora va a ser municipal. Va a ser estatal la vigilancia. Bueno, creo que se tiene que ir legislando, ¿no? Para que salgan estas. Acceso a la información y protección de datos, por ejemplo. Vamos a ver qué dice aquí. Ya no va a ser un órgano colegiado como venía siendo hasta ahorita, con toda esta bola de gandallas que vimos en las fotos, sino va a ser con colegiación, y va a ser una autoridad del Ejecutivo local, que va a ser el que revisa los municipios, lo que le decía, ¿no? Y va a seguir la Plataforma Nacional de Transparencia, y va a ser regulada en una ley administrada por un buen gobierno. O sea, realmente, pues se le está quitando discrecionalidad a la forma como venía operando el INAI. A ver, creo que aquí. Esquema actual. En particular puede impugnar resoluciones locales ante el INAI, que también eso era siempre muy polémico. Y aquí también, en un nuevo esquema en particular, puede impugnar resoluciones locales relativas a recursos federales ante un buen gobierno. Juicios de amparo antes
se resuelven por jueces administrativos y actualmente los jueces de juicios de amparo se resuelven por jueces especializados en las materias, ¿no? Aquí hay algo bien importante que resaltó Raquel Buenrostro, y es que antes los juicios solamente se resolvían de una forma en que se reponía el procedimiento, se corregían algunas cosas, pero no los jueces no le obligaban al sujeto obligado a entregar la información. Ahora sí los jueces le van a decir, ¿sabes qué? Entrégala, ¿no? Hay varias cosas que hay que ir leyendo a detalle, ¿no? Yo reconozco que no soy experto, estoy comentando lo que se presentó hoy, pero por supuesto se está... Ya se envió a la legislatura para que se vaya a ir desmenuzando, desglosando todas estas propuestas, y en las comisiones encargadas pues se vaya ahí arreglando, ¿no? Aunque sabemos que Morena tiene la mayoría, hay buena participación, hay que decirlo también. La oposición ha hecho, bueno, incluso me sorprende, Ricardo Anaya es muy buen tribuno, ya lo habíamos visto antes, pero últimamente ha hecho un buen trabajo como legislador, ¿no? Eso no quiere decir que sea un corrupto y que tenga una cola tremenda que le pisen, ¿no? Pero pues hay trabajo, ¿no? Porque sí, como dije, no hay que dejar que haya una fuerza mayoritaria, pero bueno, si no hay una oposición grande en este momento, pues por la culpa de la misma oposición. Han sido una bola de corruptos, vendidos, vendepatrias, traidores entre ellos mismos, sin propuesta. Realmente la derecha mexicana no tiene propuesta. Sí la tiene, pero no la dicen, porque si la dijeran, pues obviamente nadie votaría menos por ella, ¿no? Ellos son solo como gente como Javier Milei o Donald Trump, hacen públicas sus propuestas y pues ya la gente votó por ellos, con alguna cuestión que están un poquito mal de la cabeza, ¿no? Pero aquí en México, pues les da como que les hace así hablar sobre sus verdaderas ideologías, ¿no? Si el antepasado, cuando fue en el 2002, vinieron los de Vox. Y yo no, los invité, tú los invitaste. No, yo no. Y ahora ya no quiero una foto con Santiago Abascal, ¿no? Porque les daba pena que los vieran relacionados con gente de la ultraderecha, cuando los panistas en México son ultraderecha. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se van a ir dando las cosas. Mientras tanto, pues bueno, la gente, esta gente que se hacía pasar por próceres de la patria y que muy entregados a las causas, los Dresser y gente así, pues están protestando, ¿no? Están protestando porque, pues, sus instituciones del periodo neoliberal, pues están viniendo abajo. Y que bueno, lo celebro. Antes muy contentos, ¿no? Muy, muy contentos, festejando, saltando, bailando, porque pues tenían el control del INE, del INEGI, todos estos organismos que están desapareciendo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, de la Cámara Alta y la Cámara Baja. No, ellos contentos, ¿no? En 2013 festejando que aprobaron la reforma educativa, la reforma energética y otras más, ¿no? Por poquito, y también nos aprobaron una reforma Peña Nieto para y concesionar el agua, pero afortunadamente no alcanzó a pasar. Pero nos golearon, que da gusto, cuando ellos tenían mayoría. Y ahora que ya no la tienen, se ponen a llorar porque sus institutos del periodo neoliberal pues se están derrumbando por sus propios hechos de corrupción, ¿no? Digo, ¿quién ampara, por ejemplo, a la Suprema Corte, al Poder Judicial Federal, cuando pues dejaron libre ordenaron dejar libre a la esposa del Mencho, ¿no? Cuando no debía, bueno, y se suma a una serie de irregularidades, por decirlo menos, que a lo largo del tiempo hemos ido viendo, ¿no? O sea, el Poder Judicial Federal de verdad no tiene excusa, y todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Ahorita
triquiñuelas que hicieron para postular a gente como a Marisela Morales, ¿no? La terrible subprocuradora de aquellos tiempos calderonistas, ¿no? De gente de García Luna como candidata a ministra de la Suprema Corte. Dices, no, man, o sea, pero bueno, se las ingeniaron ellos para hacerlo, ¿no? Con triquiñuelas en los últimos días, con jueces que no les correspondía mandar amparos. No, todo el Poder Judicial estaba patas para arriba y afortunadamente se está saneando. Les duela o no les duela, y si les duele, me vale madre, pero qué bueno que se está saneando el Poder Judicial, y ahora se está saneando también este tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que muchos estaban tirando en el piso de que no, es que va a desaparecer, el gobierno opaco no quiere entregar cuentas, que no sé qué. Pues ahí está, ¿no? Ahora, si no les late, pues también hay oportunidad de que puedan participar en comisiones en la Cámara de Diputados, pues para presentar sus puntos de vista, o que incluso, más bien, eso es lo que deben de hacer, hablar con los diputados de su zona, los diputados federales de su zona, y llamarlos a cuentas también, sean del PRI, del PAN, de Morena, lo que sea. Llámenlos a cuentas y, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que opino. Tú que estás en esa comisión de transparencia, opino esto, y por favor, lleva nuestras opiniones, exíjanles también, porque ser ciudadanos no es nada más el día que salen a votar, sino es de los 365 días del año. Hay que aprender a exigir, sea del partido que sea, ¿no? Entonces, pero si no nos podemos quedar ahí quejándonos desde un café o desde la comunidad de nuestro teléfono, cuando pues hay que salir a reclamar. Yo sí lo hago. Bueno, yo como periodista, pues todo el tiempo estoy ahí, preguntando cosas ahí con esta gente, y la verdad que a veces sí me pongo muy al brinco, y me dice una amiga, dice, oye, pues tú como que le pegas más bonito a la izquierda que a la derecha. Bueno, es que a la derecha pues ya sé que son corruptos, ¿no? Ya no me extraña, su naturaleza. La izquierda pues tienen un compromiso más elevado, ¿no? Y es por eso que pues, yo sí a veces les marco, como mecate corto, ¿no? Los tenemos a mecate corto, pues para que no se desvíen, ¿no? Pero bueno, entonces pues ahí está, así va a estar este tema del INAI, va a seguirse discutiendo en los siguientes días, semanas y meses que vienen. Está comenzando el año, y qué bueno que se estén dando esas transformaciones que ya no las debía la clase política, y que ahora se están dando, ¿no? También, por cierto, por ahí con mis compas de la red de periodistas ambientales, también por ahí se armó un pequeño debate sobre este tema de transparencia. Hubo un desplegado, yo dije, yo no apoyo ese desplegado, en donde se buscaban garantías para que todavía la gente del INAI viera la forma como resguardaba la información recolectada durante todos estos años, ¿no? Y no vaya a caer en las cochinas manos de los de Morena, que está mejor con Claudio X González y que no sé qué, que no sé cuánto, así como, bueno, pues como si fueran a hacer lo que el PRI, ¿no? Que estaba, o no, que el IFE, que vendió la base de datos del padrón electoral y ya estaba ahí comercializando en Mercado Libre, ¿no? No manches, o sea, hay niveles, hay niveles, ¿no? Digo, bueno, yo no estoy de acuerdo en andar firmando desplegados de Artículo 19 y otras organizaciones que tienen un oscuro pasado, y lo hice saber. Lo hice saber, ¿no? Y también expuse mis razones, aunque yo dije que no lo firmáramos como organización, sino como en lo individual, pero bueno, cuando no se es mayoría, pues no se es mayoría, ¿no? Pero al final de cuentas, yo también, cada que he firmado algo, lo he hecho a título personal, nunca pongo ahí miembro de, no, realmente no, porque esto hay que tener valor civil y decir yo. Y como dije, yo estoy a favor de que se hagan estos cambios estructurales, y estoy en contra de que organizaciones de derecha vengan a querernos engañar y a enarbolar una causa que nos interesa a todos los mexicanos, y es el combate a la corrupción. Cuando estas organizaciones lo único para que lo han servido es para avalar precisamente la corrupción del viejo régimen neoliberal, que afortunadamente se fue,
gracias a que la gran mayoría de los mexicanos así lo quisimos y lo seguimos respaldando. Si en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum le ganó por el doble a su principal contendiente, ahorita ya anda tirándole al 80% de aprobación. La gente está, ya el 80% de la población casi está a favor de las medidas que está tomando el gobierno federal, y eso, pues eso no lo puede negar, ¿no? Hay algún tonto por ahí como ¿quién? Claudio X González, de la dictadura de la democracia, algo así se refería. Alguien con pensamiento tan oligárquico y conservador, anacrónico y cavernícola, solo alguien así puede hacer una afirmación de ese tamaño. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí, Divergente, porque ya tiene mucho rollo. Como siempre les recuerdo, suscríbanse, comenten, compartan, activen campanita de notificaciones y si puedan, hagan alguna aportación a nuestra tarjeta de Bancomer, que últimamente se han parado ahí solamente las moscas, ¿va? Nos vemos en la próxima.